Bueno, continuamos. El autor o los autores acá nos indican también que hay fuentes de información. Las fuentes primarias dicen que son ya estas investigaciones realizadas, que se han realizado con anterioridad, que es muy importante que ustedes las vean porque desde allí tienen que partir, como les decía recién. ¿Dónde vamos a ver resultados de investigaciones? Bueno, en las bibliotecas, donde están las tesis, en las universidades, todo lo que sea revistas científicas o páginas donde están todas las publicaciones académicas, están también las actas de los congresos. Hay páginas de congresos donde en cada congreso se van publicando todas las investigaciones realizadas por los estudiantes, por los profesores, todo dentro de organizaciones de la universidad, de científicas y de investigación como CSIC, como CONICET, ¿sí? En donde están totalmente controladas por profesores y por investigadores, tanto en la metodología como en la teoría. Y después están las fuentes secundarias, que son otro tipo de publicaciones donde ya hacen un análisis de estas fuentes primarias. Que están bien también tomarlas, pero recuerden siempre de validar o de controlar las fuentes. El análisis de datos. Son debates por ahí más teóricos que depende de lo que ustedes elijan estudiar, que por ahí les va a convenir también tener un poco más de debates teóricos y de ver qué es lo que se está discutiendo a nivel teoría para ustedes poder explicitarlo a eso. Tienen que explicitar el estado del arte sí o sí. No pueden dejar pasar cosas que ya se han dicho, tienen que verlo y dejarlo en claro. Entonces, los formatos que hay de estas comunicaciones, de conocimientos nuevos, de estas investigaciones, son o en los libros o en las revistas digitales científicas o revistas en papel. Ahora hay muchas revistas digitales donde ahí pueden ver a los dogmáticos, a los doctrinarios, cómo escriben y discuten sobre distintas teorías y temas, las actas de los congresos, como les decía, y las tesis. Bueno. Cuando ustedes formulan ya una pregunta o varias preguntas de investigación, se van acercando provisoriamente a este problema. Recuerden que siempre es provisorio, que ustedes hasta último momento pueden ir modificando esto, porque claro, al seguir leyendo y seguir investigando, pueden darse cuenta que el foco de la cuestión no está en eso, sino está en esto. Dentro del mismo área y dentro del mismo problema, pueden modificar la redacción de esa pregunta de investigación. Así que siempre es provisoria y hasta último momento la pueden ir modificando. Bueno, vamos a ver entonces lo que es los objetivos, la formulación de los objetivos. Entonces ya vimos que la pregunta de investigación o el problema de investigación es una pregunta que queremos conocer sobre un área, dentro de un área, pero una pregunta concreta sobre un atributo o característica concreta, que es una variable de ese fenómeno a investigar. Tengo que saber a quién voy a investigar, a un sujeto, a una organización, a los jueces, al Poder Judicial, a la policía, ¿a quién voy a investigar? Tengo que saber cuál es la unidad de análisis que voy a investigar, de dónde voy a investigar sentencias, voy a investigar procedimientos, voy a investigar sumarios, voy a investigar directamente entrevista a los policías, entrevistas. Yo hice hace muchos años también una investigación cualitativa sobre el merodeo y la pregunta es, ¿qué significa el merodeo para los policías? Para el policía de calle, de patrulla, que está 11 años en la calle, ¿qué? Porque justamente hay tanta
textura abierta, o había tanta textura abierta en ese artículo del merodeo del viejo código de faltas, que ¿quién determinaba qué era el merodeo? Lo determinaba el oficial de servicio del momento, que controlaba a la persona que estaba en la calle sin justificación y que la detenía. Bueno, de allí surgieron muchas conclusiones, digamos. Está publicado en un libro de Cuántas faltas se llama, que lo realizó el INESIC. Ahí están los resultados de esa investigación. Pero bueno, la investigación se realizó con entrevistas anónimas a policías que tenían muchos años ya de patrulla de calle. Y ellos fueron los que nos contestaron qué es lo que significaba esto del merodeo. Bueno, así que tienen que tener en claro eso, para después pasar a la formulación de objetivos. En la formulación de objetivos, los objetivos son, yo ya les voy a mandar también proyectos de investigación para que vean el formato, para que vean cómo está establecida la pregunta de investigación, la introducción, para que vean cómo están formulados los objetivos y cómo son coherentes uno con otro. Los objetivos son las guías para avanzar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo tengo un problema de investigación que dice qué es lo que quiero conocer. Y los objetivos me van a decir cómo voy a llegar paso por paso a conocer eso. Y ahí vamos a ver que hay objetivos que son generales, a grandes rasgos. Mi objetivo va a ser conocer cuál es, por ejemplo, cuál es la conceptualización o qué significado tiene el merodeo para los agentes que lo aplican. En este caso eran los policías. Entonces, yo como objetivos específicos puse primero conocer sobre el tema, conocer la normativa, conocer, hacer entrevistas a un número determinado de policías que me den la saturación de datos. Ya cuando todo el mundo me dice lo mismo, ya no tengo que cuestionar más, que hacer más entrevistas. Eso es una regla de las metodologías cualitativas que te dicen, cuando uno sigue preguntando y obtiene las mismas respuestas, se llegó a la saturación de datos, y eso es lo que me va a determinar a mí que yo ya no tengo que preguntar más, que no voy a seguir, que no voy a tener un conocimiento nuevo, que yo hasta ahí llegué. Entonces, en ese momento hice 12 entrevistas, creo, a 12 personas. Se podría hacer a más, pero en la investigación cualitativa lo que importa no es el número, sino el significado y el contenido de las palabras. Y cuando uno tiene una saturación de datos en ese sentido, en lo que es el contenido, tiene que parar. Entonces, dentro de los objetivos específicos, uno pone lo que va a ir haciendo: hacer entrevistas, hacer análisis de sentencias, hacer todo lo que uno quiere hacer para llegar a conocer. Esos son todos los objetivos. Se deben expresar con claridad. Deben ser susceptibles de ser realizados en un periodo de tiempo corto, por ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años, ¿sí? No pueden ser cosas que son muy engorrosas y que no se pueden realizar. Entonces, van a facilitar, cuando ustedes lo redactan, van a facilitar toda la realización del proyecto, van a facilitar, van a organizar la exposición a la hora de escribir, y además los objetivos van a cumplir con las exigencias académicas, donde cuando ustedes presentan, por ejemplo, si alguien alguno de ustedes se dedica a investigaciones,
a la hora de presentar un proyecto de investigación en algún centro de investigación como CSIC de la Universidad Nacional de Córdoba o CONICET o el SIX, que es de la Universidad de Derecho, en la Universidad Católica también hay centros de investigación, y ustedes lo presentan el proyecto y dentro de los objetivos tienen que establecer todas estas cuestiones porque ellos van a evaluar la pertinencia que tiene el proyecto de investigación, van a evaluar cuáles son las actividades que ustedes van a seguir, que ahí deben estar en los objetivos, cuáles son las actividades y cuánto tiempo les va a demandar, y a su vez si esas actividades necesitan o no financiación, porque cuando ustedes presentan un proyecto de investigación a uno de estos centros es para pedir un subsidio. Se les da un subsidio, se les da dinero para que ustedes puedan realizar esta investigación. Bueno, entonces a la hora de redactar los objetivos se puede dar un control de todas las actividades que debe realizar este equipo de investigación y si se justifica o no el dinero que se está solicitando por las actividades a realizar. Además, se va a poder verificar cuál es la claridad que tiene el investigador, la claridad en lo que quiere investigar, la claridad en los fines que tiene su investigación. Y también se puede, cuando ya están los resultados de esa investigación, se puede realizar un análisis de congruencia, digamos, entre lo que o de concordancia entre lo que se quería realizar y lo que se realizó. Tiene que ser congruente. Y eso, por eso guía y enmarca a la investigación todos estos objetivos. ¿Cuáles son los tipos de los objetivos? Dijimos, hay objetivos generales, que es algo más complejo sobre lo que se quiere conocer, y los objetivos específicos, que son puntualmente cuáles son las acciones paso por paso que va a ir siguiendo el investigador o el grupo de investigadores para llegar a el análisis y descripción de datos final y conclusión o refutación de hipótesis si tiene hipótesis. ¿Y por qué digo si tiene hipótesis? Porque cuando ustedes realicen una investigación cualitativa, la hipótesis no se formula al momento inicial. Y ya vamos a ver por qué, porque tiene un mecanismo totalmente al revés, la investigación cualitativa. Bueno, tengo que tener en cuenta también los tiempos. A la hora de realizar los objetivos, tengo que poner en cuánto tiempo más o menos se puede realizar. Por ejemplo, si yo quiero hacer entrevistas a los policías o entrevistas a los presos o entrevistas a los detenidos o entrevistas a los jueces, tengo que determinar que me va a llevar un tiempo de realizarlo y un tiempo de procesar esos datos. Tengo que ver con qué software voy a procesar esos datos, si lo voy a hacer a nivel cuantitativo o a nivel cualitativo. Por eso dentro de los objetivos, y sobre todo de los objetivos específicos, uno tiene que especificar cada actividad que va realizando en la investigación, ¿sí? Entrevistas o lectura de sentencias, recolección de datos de esto, de lo otro. Bueno, toda la recolección de datos que realice. También, de acuerdo a la naturaleza, los objetivos son clasificados como primarios cuando son, digamos, los generales, la finalidad básica, y los secundarios, que son más metodológicos, que estos son los que son los objetivos específicos, donde vamos a ir también manifestando cuál es la metodología que vamos a utilizar para llegar a este conocimiento. Entonces, ¿cómo se debe describir o cómo se debe redactar los objetivos? Bueno, tenemos que tener el verbo, que va a decir
describir, comparar, explicar, criticar la variable, este atributo que quiero conocer, que voy a analizar, las unidades de observación, sobre qué sujetos o entidades se va a investigar y el contexto. En qué condiciones se va a extraer esos datos, se va a conocer ese fenómeno. Siempre el contexto. Y pasamos luego de escribir estos objetivos a lo que es la formulación de hipótesis. Entonces, por un lado hicimos el problema de investigación, que es una pregunta sobre lo que queremos investigar, un atributo, una variable, una característica de un fenómeno, de un caso concreto, de un sujeto, de una organización y en un contexto. Después formulamos los objetivos. ¿Cómo vamos a ir realizando todo esto? ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para llegar a contestarnos esa pregunta de investigación? Y por último, la formulación de hipótesis va a ser una posible respuesta a ese problema. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos investigado, leído, estudiado todo lo que hay sobre ese tema. Hemos visto todo lo que es investigaciones, hemos visto derecho comparado, hemos visto toda la legislación, hemos visto casos concretos, hemos visto todo. Entonces estamos en condiciones de poder suponer cuál es la respuesta a nuestro problema de investigación. Esa es la hipótesis. Vamos a suponer que la respuesta es esta. Y a la hora de realizar la investigación vamos a ver si esa respuesta que dimos es válida o no es válida. Y vamos a refutar o no esa hipótesis. ¿La vamos a confirmar o no la vamos a confirmar? Y si no la confirmamos, porque nos dan otros resultados los datos, bueno, podemos reformular unas nuevas hipótesis. Entonces, por ejemplo, dicen, las hipótesis tratan de descubrir cuáles son las regularidades, qué es lo que se repite en un fenómeno, o cuál es la relación que hay entre una variable y la otra en un fenómeno que se correlaciona y que se repiten, que tienen una regularidad. Esas son algunas hipótesis que nos permiten explicar cuáles son las causas de ello. Entonces, las hipótesis siempre son suposiciones que deben ser factibles de ser verificables. Si no son verificables, no serán hipótesis. Entonces, tienen que ser probables y referidos a las variables o el comportamiento de esa variable o de esos atributos. Entonces, siempre van a ser descripciones o explicaciones tentativas del fenómeno. Son suposiciones. Y es lo que vamos a tratar de confirmar o no. Y las funciones que tienen las hipótesis es que van a guiar y van a enmarcar a nuestro trabajo, porque va a ser lo que nos guía o lo que nos lleve, siempre la meta, siempre el punto por el cual tenemos que seguir, el punto al cual debemos seguir es esa hipótesis. Porque en una investigación los datos te pueden ir llevando para distintos lugares o distintas ramas o áreas de ramas de esa misma área, pero uno tiene que seguir fijo, como meta fija en esa hipótesis y en esos objetivos que tuvimos, porque a la hora de empezar la investigación no debemos salir de ese marco que realizamos al principio, que es el proyecto de investigación. Entonces, también, además de ser una guía para la investigación y enmarca toda la investigación, van a favorecer a lo que es la descripción y la explicación de los fenómenos estudiados, van a permitir probarlos o no probarlos y
nos va a ayudar a generar nuevas teorías sobre el tema, generar nuevas teorías, nuevas concepciones, nuevas interpretaciones sobre ese tema, dado el caso que investiguemos, el caso concreto que investiguemos. Bueno, también hay tipos de hipótesis que de acuerdo al tipo de investigación también vamos a tener derivado el tipo de hipótesis. Puede ser una hipótesis descriptiva, que simplemente vamos a describir o explicar algo. Descriptiva, vamos a describir. Si es una hipótesis explicativa, bueno, nos va a permitir explicar el fenómeno, explicar en sus causas, en el por qué, en el cómo se genera. También hay hipótesis que son inductivas, que esto tiene que ver con la forma lógica en que nacen estas hipótesis que se van a generar a partir de la observación, y hay hipótesis que son deductivas, donde vamos a partir de una hipótesis, de una teoría general de la que vamos a suponer que es verdad. Entonces la hipótesis va a ser una teoría general y donde la investigación va a ser subsumir un caso concreto a esa hipótesis general y ver si tiene o no aplicación en el caso concreto. También hay hipótesis que se clasifican como univariables cuando vamos a querer conocer una sola característica o atributo de ese fenómeno o de ese problema de investigación. Bivariables cuando queremos conocer dos variables o dos atributos, y multivariables, que son las que generalmente se realizan, que cuando vamos a conocer un fenómeno en sí, le vamos a sacar la mayor cantidad de variables y atributos a evaluar posible para luego generar una base de datos y cruzar las variables para ver qué comportamientos tienen con uno y otro, si se correlacionan, si no se correlacionan, si uno tiene que ver con otro, uno tiene que ver con uno o con otro. Y eso es fundamental para las investigaciones con metodología cuantitativa, en las que se utilizan mucho lo que son los números y toda la teoría de la estadística, que son por ahí las investigaciones más positivistas y más seguras, en el sentido de que tenemos una contabilización de datos y vamos a ir por justamente porcentajes o coeficientes de análisis que ya están establecidos y que nos van a decir cuál es el comportamiento de las variables. Y también tiene una estructura formal, la formulación de hipótesis, que es primero, ¿cuál es la relación supuesta? ¿Qué es lo que nosotros suponemos que va a ser? Esa es la hipótesis. Es lo que se afirma, lo que se expresa como una predicción. Yo predigo, yo creo que esto va a ser así, va a ser una respuesta posible a mi problema de investigación. Obviamente va a estar la variable después, la unidad de observación y la contextualización. Siempre eso se va a ir repitiendo a lo largo de... ¿Qué es lo que se va a ir repitiendo? Esto de la variable o las variables, los atributos de investigar, la unidad de observación, la unidad de análisis, a qué sujetos, a qué organizaciones voy a investigar, y la contextualización, dónde, cuándo, tiempo y espacio. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Lean bien el apunte de estos autores. No ofrece complicaciones, y tengan en cuenta que el tema de investigación puede ser el que ya han elegido en su trabajo. Yo el trabajo lo voy a pedir individual, así que las personas que han trabajado en grupo, sepárense. Pueden seguir trabajando sobre el mismo tema o no. Yo diría que
no sean iguales los trabajos, puede ser en la misma área de investigación y que encuentren un problema específico distinto, una pregunta de investigación distinta, una metodología distinta, pero dentro de la misma área. Así que yo les pido, los que han trabajado de a dos, que se separen, porque el trabajo es individual, que vayan aplicando estos conocimientos al trabajo que ya tienen realizado o que elijan un tema ya para ir haciendo este estado del arte, para ir investigando, para ir viendo qué es lo que se ha realizado sobre ese tema y así a partir de ahí ustedes puedan formular un problema de investigación, una pregunta de investigación, puedan formular objetivos claros de investigación, tanto generales como específicos, y puedan llegar a formular una hipótesis o una respuesta posible a esos problemas de investigación. Yo esto lo voy a evaluar, pero también le voy a pedir que lo redacte y tiene que ser individual, porque va a ser parte del trabajo final. En este tercer, nos falta el segundo parcial, pero en el tercer parcial que vamos a pedirles que hagan este proyecto de investigación, que escriban el problema de investigación, que escriban los objetivos de investigación y que escriban la hipótesis posible. Todo esto con las normas APA que le di, que se fijen muy bien cómo se cita, cuáles son los formatos que tienen que utilizar. Todo eso vayan viéndolo, vayan haciéndolo. El que quiera adelantarse y mandarme un proyecto de lo que están haciendo para que yo les diga va bien, va mal, vean esto, vean el otro. Incluso les puedo llegar a ayudar con bibliografía y con cosas referidas a su tema. Les pido que me lo vayan mandando, que vayan avanzando para que cuando tengan que entregar este tercer parcial, que va a ser el trabajo, tengan una buena nota, porque va a ser evaluado. Los voy a evaluar muy específicamente. Y si tienen una muy buena nota, la entrega final va a ser el mismo trabajo, quizás con un poquito más, alguna corrección, y pueden llegar a la promoción directa, que va a ser la entrega final de ese trabajo y nada más. El que no hace la promoción va a tener la entrega final más el examen final, que va a ser la defensa de ese trabajo, más la pregunta, más las preguntas teóricas de todo el programa, que se le puede realizar de acuerdo a las exigencias que vamos a puntualizar con cada alumno de acuerdo a cómo se ha comportado en todo el cursado. Bueno, chicos, les mando un beso grande a todos. Espero que todos estén bien, que podamos terminar este año de la mejor manera posible. Así que cualquier duda, inquietud, consulta, estoy a su disposición. Necesito que vayan armando los trabajitos y vayan enviándome posibles proyectos para ir avanzando. Y también les voy a subir, en esta unidad les voy a subir algunos proyectos de investigación para que tengan de modelo y de guía sobre cómo se escriben los cómo se escriben los objetivos, la pregunta de investigación y las hipótesis. Bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos en la próxima.